Enfrentamos ya el último tramo del programa de hoy aquí en Más que Palabras y echamos la vista atrás. No hace muchos días, no se nos ha olvidado, a ustedes seguro que tampoco, el lunes, el 28 de abril, gran apagón durante horas en nuestro país comprometido, con incertidumbres y mucha información. Y a día de hoy han pasado ya más de 2 semanas. Seguimos queriendo tener respuestas. Algunas nos las ofrece quien ya, justo en esa misma semana, las brindó aquí a nuestra compañera Elsa Martínez. David García, CEO, director de Brenner. Bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Carlos. Te lo preguntamos todos, esto alguna vez lo hemos comentado, te lo dirán también los amigos, los vecinos, te habrán bombardeado el móvil con preguntas, con reflexiones. Ya vamos sabiendo alguna cosita más, ¿no? Bueno, sí, ya se va dilucidando un poco por dónde va. La gente del sector no ha descubierto nada nuevo. Es decir, digamos que aquí hay dos temas principales. Primero, saber qué es la causa que lo generó, ¿no? Esa caída, pero que realmente es lo menos relevante de todo. Porque es decir, sí, se ha desconectado una nuclear en Extremadura o se ha desconectado instalaciones fotovoltaicas. Eso está bien saberlo y se sabrá con el tiempo. Se hablan de 750 millones de datos a analizar, de que tardaremos 6 meses en saberlo o no lo sabremos nunca. Pero lo que digo que no es relevante porque lo que ha puesto el gran apagón en cuestión es que la estabilidad de la red del sistema eléctrico está debilitado. Y ese es realmente el problema que tenemos a corto o medio plazo, ¿no? Tenemos un sistema que se ha demostrado que ante un hecho puntual, que pasan muchas veces, pues no está preparado para asumir las nuevas situaciones que tenemos en el sistema energético, con el nuevo mix, con esa combinación de tecnologías que tenemos. Es decir, el foco hay que ponerlo en la propia infraestructura, más allá que en el motivo exacto, puntual, concreto que puede generar una circunstancia ocasional, como ocurrió, ¿no? El problema es la red, la infraestructura, que ya veníais viendo y avisando los que trabajáis en el sector que podía ocurrir. Claro, ahora sí que hay informaciones, ¿no? Ahora va saliendo que Red Eléctrica de España o mantenedores de las grandes subestaciones que hay por todo el territorio nacional ya advertían desde hace tiempo que el sistema estaba sufriendo sobretensiones e inestabilidades. Y se sabe perfectamente por qué es. Como digo, el paradigma que ha cambiado en los últimos 5 o 6 años es la incorporación a gran escala de las renovables. Las renovables son buenas y son auténticamente necesarias. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos invertido mucho en renovables, pero no hemos invertido a la vez en ese mantenimiento de las redes. Y, por ejemplo, una de las cosas que ayudaría a estabilizar el sistema es invertir también en gran almacenamiento, en grandes baterías que asuman esos excedentes de las renovables y puedan vertir cuando no funcionan, porque ese es el problema de las renovables, su interrumpibilidad y que son poco fiables para garantizar esa estabilidad. Entonces, hay que hacer esas inversiones, tanto en redes como en almacenamiento, que ya el sector viene reclamando hace tiempo y que no han ido acompasadas de ese incremento de renovables. Mira, y estamos observando precisamente el momento clave, esa caída que es entiendo, en la generación, ¿no? de Correcto, energía, correcto. esa gran curva que baja y cuando ahí vivimos el colapso que todos recordamos. ¿Qué novedades tenemos ya a día de hoy en torno a este suceso? A ver, como digo, las novedades son, se sabe que ha habido un desacople de en torno, creo que decían de 2 gigas, es una cantidad importante, porque en un momento puntual el suministro en ese momento podía estar siendo de 26, o sea, 2 gigas, estamos hablando de menos de un 10%, pero en cuestión de segundos se desacoplan. Los primeros momentos se habló que en 5 segundos había habido 2 caídas en segundos. Sí. 1 segundo, 2 segundos para la red eléctrica es un mundo, ¿vale? Entonces, 2, luego se habla de una tercera. Como digo, no es importante porque en otros momentos ya hemos tenido desacoples de la red y perturbaciones muy parecidas. Entonces, eso yo creo que sí se sabe, pero no se dice, eso es una opinión personal mía, o Ujú. se quiere estar sobre seguro analizando los datos, porque claro, las implicaciones que tiene son muy gordas, porque las responsabilidades, sean de red eléctrica o sean de otros terceros, implicarán una caída en cascada de demandas. Pero como digo, hablando un poco más técnicamente, o lo que nos puede preocupar a todos de, oye, esto se va a volver a repetir, pues lo que hay que trasladar es que se puede volver a repetir si no se realizan a medio plazo estas inversiones y a corto plazo se garantice la estabilidad del sistema.
Y Red Eléctrica está operando desde hace 2 semanas en esa garantía de que esto no vuelva a pasar. De que no vuelva a suceder. Correcto. ¿Cuáles son las evidencias de la debilidad del sistema? ¿Cómo se puede comprender, entender, tener ya absolutamente claro que la red, que la infraestructura presenta estas debilidades? Vale. Como digo, en los últimos años ha habido perturbaciones que ya el sistema lo iban diciendo, pero no llegábamos al punto de ruptura que ha sido este, ¿no? Hay 2 hechos que demuestran, aunque dejando ideologías fuera, pero demuestran que en estas 2 semanas se está corrigiendo ese jugar con fuego en el que hemos estado en los últimos años, ¿no? Hemos estado muy al límite muchas veces de que estas perturbaciones ocasionasen la caída de la red en otros momentos. ¿Qué 2 hechos demuestran que se está utilizando lo que ya se sabe que se tiene que utilizar? Aquí hay que decir que hay tecnologías que favorecen la estabilidad del sistema, se ha hablado mucho de ellos, ¿no? De la hidráulica, la nuclear y el ciclo combinado del gas, favorecen que el sistema asuma perturbaciones en un momento dado, por esa inercia eléctrica, porque funcionan con grandes turbinas, y hay otras tecnologías como las renovables que no favorecen el sistema, ¿no? Las renovables utilizan electrónica de potencia, pero no generan una inercia. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? El día siguiente, a la caída del día 28, el martes, Red Eléctrica, que es el operador del sistema, puso el remedio. ¿Cuál es el remedio? Incorporar en el sistema estas tecnologías que garantizan la estabilidad. Como las nucleares no se pueden conectar en horas, en ese momento es verdad que la nuclear no puede arrancar en horas, sino que arranca en horas, en días. ¿Qué se utilizó masivamente? El ciclo combinado, el gas. Se arrancó. Red Eléctrica dio orden de arrancar a los ciclos combinados y también a las grandes hidráulicas, gracias a que tenemos agua, porque las hidráulicas tienen ese problema también, si no tienes agua no funcionan, y ese es un hecho que hemos visto que desde ese día se sigue incorporando mucha tecnología fiable y se está achicando un poco la entrada de renovables. Y el otro motivo que justifica es que los costes operativos de mantener esta estabilidad se han elevado muchísimo por parte de Red Eléctrica de España. Mientras que durante el 2014 estos costes eran 14 euros el megavatio, son los costes operativos de Red Eléctrica de mandar funcionar en un momento dado a un ciclo combinado, se han ido a 30-40 euros el megavatio. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Es lo que no sabemos. Es la pregunta. Hasta que vean que supongo que la situación se estabiliza, pero no es fácil. No está nada mal visto, ¿eh? Además, David conoce perfectamente esos costes y esos incrementos que son reflejo de que se ha actuado en estas últimas 2 semanas, como estamos escuchando. Y lo hemos visto también en ese vídeo que acompaña parte de esta entrevista, que lo habéis subido a vuestras plataformas, en el que explicáis desde Brenner estas cuestiones que estamos aquí relatando. Y tiene mucho interés porque habláis de tecnologías síncronas y asíncronas y ya hemos entendido todos que hay algunas fuentes de generación energética con las que se puede jugar en el buen sentido, ¿no? Decir, bueno, necesito más, dame un poquito más, recorta, pero otras, ahora con la tecnología que hay en la red, no permiten esa elasticidad y ahí es donde salta el problema, ¿no? Correcto. Es decir, hemos visto hasta la saturación, igual estos días, o yo que estoy muy condicionado por mi trabajo, al final es qué puedo enchufar y apagar en un momento dado. Eso es. El ciclo combinado gas y las hidráulicas. Hay un pico de consumo, venga, vamos a quemar más gas. Se puede hacer. Ayudan a eso. Una nuclear estabiliza el funcionamiento, pero tú no puedes encender y apagar en un momento dado. Tienen su funcionamiento. Lo bueno de las nucleares es que están constantemente funcionando. Muy estables. Son muy estables, pero no son flexibles. Es decir, yo no puedo apagar y encender una nuclear cuando me da la gana. Las tecnologías renovables son muy buenas, generan con un precio muy bajo, muy barato, pero tienen un problema que dependen del agua, del viento y del sol, que ahora puedo estar produciendo al 100 y pasan las nubes y bajar al 50%, claro. Entonces son interrumpibles, no son gestionables. La combinación de todo es lo que da un buen aporte al sistema, ¿vale? Pero sabiendo que hay que mantener la seguridad siempre. Hay posibilidad, al final, esto también es un ejemplo, yo creo que muy bueno, lo van a entender, un embalse, un pantano, es una batería gigantesca. Es una gran batería de energía que se puede, si hay agua, como ha dicho David, que se puede abrir y cerrar y generar potencia en los hogares y para el consumo de un país.
¿Se puede habilitar también para las renovables esa clase de baterías? ¿Hay países, hay sistemas que ya tienen grandes parques de baterías para que precisamente puedan ser algo más elásticas y juguemos con esa generación? Correcto, eso es. La hidráulica, como dices, hay tres tipologías de hidráulica. La de río fluyente, estas mini presas que vemos que Sí. generan tal, las grandes presas que conocemos que abres la compuerta y se genera, y luego las estaciones de bombeo, que son esas grandes baterías. Se sube agua en altura y se suelta cuando es necesaria. Al final Eso es como es. una gran batería. ¿Se puede estabilizar las renovables? Claro, las inversiones en grandes baterías ya llevan países, por ejemplo, California nos lleva 10, 20 años de adelanto con este tema, países europeos que están apostando fuertemente por estas grandes, son estos containers que Ujú. vemos grandes, que son baterías puestas para almacenar los excedentes de la fotovoltaica. Entonces, claro que hay que apostar por ello. Y lo que pasa es que vamos un poco retrasados. Somos pioneros en inversiones renovables, pero nos hemos quedado como país un poco atrás en estas inversiones. Es fundamental esto porque esto es lo que daría estabilidad al sistema funcionando con las renovables. Entonces sí que es una inversión de futuro. California, que además decías ahora antes de comenzar, que es un espejo en el que mirarse España en cuanto a condiciones, meteorología, Correcto. Es que ahí hay que mirar, ¿eh? la latitud, toda la población son 40 millones, el funcionamiento es una cosa muy similar. Y nos fijamos en California y en California está viendo la curva de Pato que vemos ahora. La curva de Pato es que Sí, las horas centrales del día se hunden cuando entran las muy fotovoltaicas, ¿no? curioso, lo explica muy bien, hace Claro. esa forma del animal, Sí, ¿verdad? hay Sí, que, sí, hay sí. que tener mucha La imaginación canción, para ver pero la cola y la cabeza la del pato, cabeza, sí. pero está ahí. Sí. Pero California esto ya hace 10 años que lo va viendo. En España realmente lo estamos viendo ya, incluso los días laborables, desde hace 2 años, ¿no? Y California, como digo, la implantación de las grandes baterías ya se está viendo cómo tiene una importancia crucial para estabilizar el sistema Mm. y funcionamiento. España será este reflejo, entiendo, dentro de 5 o 10 años. Lo que pasa es que, claro, no es inmediato Claro, ese tema. todo cuesta. Es una infraestructura muy compleja y Ujú. muy necesaria, desde luego, como vimos, como sabemos, pero como vimos también el 28 de abril. Dos últimas cuestiones. David, se ha puesto también en el foco la nuclear, desde incluso el Ejecutivo, pues se ha señalado diciendo, bueno, no es que no es la solución, es que fue también parte del problema. Hay debate también dejando las cuestiones ideológicas, porque hay modelos, y en Europa los tenemos muy cercanos, que defienden y que cada vez hay una ola de mayor interés por recuperar esa fuente de energía. Claro. A ver, la nuclear ya lo hemos dicho, es de las que estabiliza el sistema, garantiza que todo sea fiable, absorbe perturbaciones en la red. El problema que tiene es que no es flexible, es decir, que no puede conectarse rápido. Pero es que el funcionamiento normal de una nuclear es constante, Mm, constante. Entonces, la nuclear, como dices, fuera de ideología, es cada vez es más segura, se apuesta por nuclear a más pequeña escala. Yo creo que Europa tiene que apostar por nuclear y por renovables. El gas, solo fiarse del gas, que es lo que nos va quedando si no, no es una cosa tampoco fiable, porque ya vemos en los últimos años de la crisis energética lo que representa. claro. Entonces, la nuclear sí que es muy buena. Ahora bien, en el tema de si tiene que apostar por ellas o no, hay ideológicamente, yo creo que hoy hay que apostar por la nuclear. Es decir, no podemos pegarnos un tiro en el pie ahora mismo porque las necesitamos. Ideológicamente, démonos un margen de 15, 20 años en el que si se apuesta por las baterías, si se consigue fiabilizar mucho más el sistema, igual dentro de 15 años te puedes plantear otra vez ideológicamente, oye, pues no o sí, porque con lo que tenemos de renovables y baterías funcionamos bien. Y entonces en ese momento decir, oye, pues igual son prescindibles, pero todo apunta a que no, a que De momento, sobre todo de momento, de no. momento apunta a que clarísimamente a nivel español es que no, porque tenemos mucha renovable y necesitamos garantizar el sistema y dentro de 15, 20 años veremos si se quiere o no. Ahí ya cada uno tendrá su ideología y Claro. pensará lo que quiera. Pero a nivel europeo yo creo que se está apostando claramente por renovables y nuclear. Ujú. Y reclamar, pedir cuentas, daños. Oiga, mi empresa, he perdido todo el género, mi familia tuvo un accidente, hubo un asunto sanitario o una operación que tuve que cancelar. Claro, hay una cuestión ahí también de responsabilidad que los consumidores os lo estarán preguntando también a otras entidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los Claro. que tengan esa necesidad de reclamar o de recuperar de alguna forma los daños que se causaron? Claro, aquí como todo hay que esperar a saber quién es el responsable final, ¿no? Que si se apunta a red eléctrica es un fallo del operador, que puede ser algo muy gordo, porque claro, sí que está regulado por ley si son las distribuidoras, Iberdrola distribución en zona, Endesa,
pero todo apunta a que no son ellas las responsables, sino que será un tercero, y este tercero puede ser Red Eléctrica. Red Eléctrica no está regulado cuáles son las penalizaciones que podría asumir. Nosotros lo que estamos recomendando a los clientes, a nuestros consumidores, es que miren sus seguros privados, miren sus clausulados y reclamen. Pero lo que seguramente, dependiendo de mirando el clausulado, si tú has tenido un problema, se ha estropeado una maquinaria porque el apagón ha fallado la electrónica, seguramente eso entre dentro de los seguros. Otra cosa es el lucro cesante o demostrar que has perdido un género, eso es más complicado siempre, pero nosotros lo que decimos, hay que reclamar el seguro, hay que recabar mucha información, hay que coger información de lo que pasó ese día, que las empresas deben guardar todo lo que puedan y empezar a hacer esas reclamaciones a los seguros privados, lógicamente. Luego cada uno, tenemos clientes que decían, bueno, como todos hemos sufrido el apagón, al final tampoco podías trabajar con otros, pero claro, hablo de las industrias cárnicas, de las industrias de frío, aquellas que no tienen un respaldo y que la cadena de frío se rompe, cuidado, porque hay verdaderos dramas con empresas que han perdido millones por no estar 8 o 10 horas funcionando. Entonces, es un tema muy complejo, el de las reclamaciones. David, estaremos bien cerca de vuestros consejos. Brenner, ya lo saben, compañía que trabaja en el sector de la energía, que es un lujo teneros aquí en La Rioja y contar con tu testimonio de vez en cuando aquí en esta casa, en esta multimedia. La última, la factura tiene pinta de que va a seguir al alza por esto que nos has contado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por un lado está el precio de la energía, que está más bajo que nunca en mayo, que está a 15, 16 euros el megavatio, que es lo típico que suele pasar en la primavera, pero ahora sí que hay que sumarle esos costes que antes no teníamos de 30 a 40 euros cuando antes eran de 10, 14. Entonces sí que hay que estar muy cerca y hacer un seguimiento si se quiere comprar bien. Te llamaremos seguro. Gracias, David. Gracias, Carlos. Un saludo y, como digo, enhorabuena por vuestro trabajo, también de divulgación, que es muy importante. Así lo dejamos, termina la entrevista, pero antes de finalizar el programa, un vistazo extraordinariamente interesante también a una institución clave, fundamental en la autonomía de nuestra comunidad, que es el Parlamento de La Rioja. Bienvenidos al Parlamento de La Rioja. Soy Marta Fernández Cornago, presidenta de la Cámara Regional, espacio democrático que nos representa a todos los riojanos. El Parlamento es el centro de la vida política de nuestra comunidad autónoma. En este lugar, la palabra alcanza su máxima expresión. Y es que aquí se debate y se dialoga para llegar a acuerdos que beneficien a todos los riojanos. En esta legislatura, al frente de la presidencia, me he fijado dos objetivos principales. Por un lado, quiero contribuir a dignificar la vida política desde la responsabilidad y el compromiso de servicio público. Los ciudadanos esperáis que demos lo mejor de nosotros mismos en esta tarea que nos habéis encomendado y debemos estar a la altura del privilegio y del honor que supone representaros. Y por otro lado, me he propuesto acercar esta casa a los riojanos, vivan donde vivan. Quiero que sintáis el Parlamento como una institución abierta y cercana de la que todos formamos parte. A través de este vídeo os invito a que conozcáis la historia del edificio y el funcionamiento interno del Parlamento de La Rioja. Bienvenidos. En Logroño, en la zona noroeste, se alza el antiguo convento de la Merced, hoy sede del Parlamento de La Rioja. Tal y como recoge el artículo 16 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, el Parlamento representa al pueblo de La Rioja, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos y las cuentas, impulsa y controla la acción política y de gobierno y ejerce las restantes competencias que le confieren la Constitución, el propio Estatuto y las demás normas del ordenamiento jurídico. Junto al Cubo del Rebellín, único vestigio que permanece en pie de la muralla, este edificio comparte historia con dos inmuebles contiguos: la Sala de Exposiciones Amos Salvador y la Biblioteca de La Rioja. Las tres construcciones han tenido usos comunes y fueron declaradas monumentos histórico-artísticos de interés nacional en 1983. Sus orígenes hay que buscarlos en la Baja Edad Media,
como convento de la Orden de los Mercedarios, de los que hereda su nombre. Lo que hoy se conserva se construye en el siglo XVI, aunque ha experimentado numerosas reformas. A lo largo del siglo XIX, el conjunto que forman los 3 edificios llega a tener distintos usos: hospital militar, cuartel, convento de carmelitas, almacén, casa de la misericordia y hasta una cárcel. En 1868, los inmuebles pasan a ser propiedad del Ayuntamiento de Logroño, que pocos años después los cede para albergar la fábrica de tabacos. Una próspera industria llegada a Logroño de la mano de 2 riojanos ilustres: Práxedes Mateo Sagasta, presidente del Consejo de Ministros durante 7 periodos, entre 1870 y 1902, y su sobrino, Amos Salvador Rodríguez, que llega a estar al frente de 5 ministerios y que por entonces era director de la Compañía Arrendataria de Tabacos. Igualmente influyentes para que este proyecto cristalice son los alcaldes de Logroño en aquellos años: Diego de Francia y Allende Salazar, marqués de San Nicolás, y José Rodríguez Paterna, además del secretario de la corporación, Julio Farias Merino. En la factoría llegan a emplearse 546 mujeres, conocidas como las cigarreras, y 80 hombres. Teniendo en cuenta que por aquel entonces Logroño rondaba los 14.000 habitantes, es notoria la repercusión social y económica que la puesta en marcha de esta industria llega a tener para la ciudad. En 1944 la fábrica sufre un pavoroso incendio que arrasa por completo la antigua nave de la iglesia. Y en 1978, la fábrica de tabacos abandona definitivamente las instalaciones del exconvento de la Merced y se traslada al polígono industrial de El Sequero. En 1984 se elige el anteproyecto para rediseñar los espacios, obra del equipo formado por los arquitectos Rafael Alcoceba Moreno, Javier García García Rivas y Julián Torres Castillo, con la colaboración de José Miguel León Pablo. Y el 8 de octubre de 1988 se inaugura el Parlamento de La Rioja en su actual emplazamiento, ya entrada la segunda legislatura autonómica. El salón de plenos se instala en el espacio más diáfano y noble del inmueble, el claustro del antiguo convento. Las miradas se dirigen rápidamente a la magnífica cúpula de cristal que remata este espacio. En lo que fuera nave de la iglesia se habilita un gran contenedor capaz de albergar un edificio mueble destinado a despachos, oficinas y salas de reuniones. En la planta baja y en la entreplanta se ubican las oficinas de los grupos parlamentarios, dependencias que se amplían en la 10ª legislatura con unos locales anexos ubicados en la misma plaza. En el primer piso se encuentran los despachos de presidencia, vicepresidencias y secretarías, y desde allí se accede al claustro alto. En la segunda planta se distribuyen las salas de reuniones, mientras que en la tercera y cuarta se ubican las oficinas administrativas de la Cámara Autonómica. Según el Estatuto de Autonomía, el Parlamento de La Rioja se constituye por un número mínimo de 32 diputados y máximo de 40. Es la Ley de Elecciones al Parlamento de La Rioja la que fija en 33 el número de miembros. En esta legislatura la presidencia recae en la diputada del Partido Popular, Marta Fernández Cornago. Se da la circunstancia de que es la diputada más joven y la tercera mujer en presidir la institución en sus más de 40 años de vida. Es la segunda autoridad de La Rioja y, entre otras funciones, representa a la Cámara. Asegura la buena marcha de los trabajos, dirige los debates y mantiene el orden de los mismos. Los 33 diputados se distribuyen en 4 grupos parlamentarios. El Grupo Popular, con 17 diputados, el Grupo Socialista, con 12, el Grupo Vox, con 2, y el Grupo Podemos Izquierda Unida, también con 2. La Cámara se compone de varios órganos: la Presidencia, el Pleno, la Mesa, la Junta de Portavoces, las comisiones y la Diputación Permanente. El Parlamento de La Rioja es una institución abierta a la ciudadanía, que también puede participar,
por medio de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, o bien mediante la iniciativa legislativa del pueblo riojano. En esta legislatura, la Presidencia está centrando buena parte de sus esfuerzos en acercar la institución a los riojanos, vivan donde vivan, para que sientan el Parlamento como algo propio. Para ello, ha impulsado nuevas acciones que caminan hacia este objetivo, como el plan de visitas a las cabeceras de comarca para reunirse con los alcaldes y conocer la realidad sobre el terreno. Una nueva vía que se ha convertido en un canal estable y permanente de comunicación. Otra de las actividades para dar a conocer la institución es el programa de visitas guiadas. En esta legislatura se ha abogado por la profesionalización, a fin de ofrecer un servicio de calidad con personal cualificado y formado específicamente para ello. La infancia es un público igualmente importante para la Presidencia, y con el objetivo de adaptar el contenido a su edad, se ha editado un cuento titulado Aventura en el Parlamento. Los más pequeños son también protagonistas de uno de los actos más simbólicos y entrañables que se celebran cada año: la lectura de la Constitución por escolares. Un evento que, en torno al 6 de diciembre, reúne en el hemiciclo a cerca de 300 niños llegados de toda La Rioja para dar lectura a nuestra Carta Magna. El Parlamento ha redoblado su empeño para abrir sus puertas a la sociedad, especialmente a los más vulnerables, a fin de dar visibilidad a sus causas y contribuir a la concienciación social. Son numerosas las entidades que recaban la colaboración para que su mensaje trascienda los muros del antiguo convento de la Merced y cale con fuerza en la sociedad. Fruto de esta preocupación compartida, la Presidencia ha creado en esta legislatura los Premios Solidarios, que aspiran a colaborar con proyectos de implantación riojana y propiciar su reconocimiento. El ámbito cultural es también importante. Tras 13 ediciones del Certamen Nacional de Pintura, el Parlamento atesora una importante colección artística que en esta legislatura se pretende poner en valor. Por un lado, mediante las visitas guiadas, y por otro, sacando las obras al exterior por medio de exposiciones temporales e itinerantes para que el gran público pueda conocer la colección. Y el compromiso con la actualidad y con quienes se ocupan de cubrirla se plasma en el Premio de Fotoperiodismo del Parlamento de La Rioja. En definitiva, el Parlamento de La Rioja es una institución viva, capaz de adaptarse a los tiempos y que avanza al ritmo de la sociedad. Un espacio en el que la historia y el presente se dan la mano para seguir construyendo juntos el futuro de La Rioja.